Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, donde estamos teniendo los sermones en el culto de la mañana. San Juan capítulo 1. Y vamos a leer versículos 16 y 17. Leámoslo por favor todos juntos. Comenzamos versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hasta aquí nomás en la lectura, y estos versículos van a ser nuestra meditación. Dice el versículo 16, de su plenitud tomamos todos. Y entendemos claramente que está hablando el apóstol Juan de la plenitud de Jesucristo. Recordemos, en los versículos anteriores habíamos meditado en Jesucristo como creador, en el Verbo que se había hecho carne. Él existe desde antes, Él es primero, Él es creador, Él vino a este mundo. Y Juan el Bautista, hay dos Juan, ¿verdad?, que no debemos confundir. Juan es el autor, el apóstol, y Juan el Bautista era aquel que venía a anunciar el mensaje de la llegada del Mesías, preparar el camino para el Señor, predicar el evangelio del arrepentimiento, de que la gente pusiese en orden sus caminos porque el Salvador llegaba, y él decía, viene la luz. Él era la luz, no era Juan, ¿verdad? Juan era tan solo un profeta. Y leímos que Jesús vino a lo suyo, a su nación, pero la gente le rechazó. Y vimos también en esos textos acerca de la obra de la salvación, de la regeneración, cuando leímos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, es una obra que Dios hace para que esas personas, desde su experiencia, crean en el Señor Jesucristo, reciban al Señor Jesucristo. Y entonces vemos allí las dos caras de la salvación. La obra de Dios, ¿verdad?, obviamente soberana, iniciando esa obra en el corazón, proveyendo de las gracias necesarias, el arrepentimiento y la fe, y la persona viniendo a Cristo, creyendo en Él. Meditamos entonces que Jesucristo en su encarnación reveló la gloria de Dios. Dijo Juan, vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora entonces pareciera aquí Juan poner un paréntesis, aunque no está el paréntesis en ese escrito, pero él dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. O sea, cuando hay un porqué, es una pregunta. Cuando hay un porqué, ¿verdad?, una sola palabra, está dando una razón. O sea, que la encarnación de Cristo y la manifestación de la gloria y de la gracia de Dios fue algo tan maravilloso y tan sorprendente que ellos daban testimonio de que le habían visto. Ya luego de que Jesús, cuando Juan está escribiendo, ya Jesús había llegado, había muerto, había ascendido, había glorificado, pero también cita a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice, Jesús es antes que yo, es primero que yo. Y entonces aquí él coloca esta razón, dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Aquellos que fueron testigos presenciales del ministerio de Jesucristo recibieron gracia de Dios. Pero también Juan dice, tomamos todos, y le está hablando a las personas a las cuales él escribía, aunque algunos de ellos posiblemente no habían estado con Jesús allí, no le habían visto cara a cara.
ellos también podían recibir de la gracia de Dios. Nosotros, que estamos hoy aquí, podemos estar entre esos todos que recibimos y tomamos de la gracia de Dios. Ahora, ¿qué es la plenitud? Hablamos de plenitud como algo que es abundante, como algo que es completo. El texto se utiliza, por ejemplo, la palabra se utiliza para describir una embarcación que estaba llena, ya sea llena de marineros, llena de soldados o llena de mercancías. Ahora, él no dice aquí específicamente a qué se refiere con plenitud, pero lo vamos a entender, ¿verdad?, a la luz de este contexto. ¿Cuál es la plenitud? ¿Es la plenitud de la deidad? Bueno, hay un texto que nos habla de eso, ¿verdad? En Colosenses, podemos ir a Colosenses, podemos leer allí. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsiste, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su cruz. Entonces vemos aquí que se utiliza también esta palabra, ¿verdad?, de la plenitud describiendo a Cristo. Obviamente entendemos que Jesucristo es Dios, que en Él habita, dice otro texto, toda la plenitud de la deidad. Pero ¿es esto lo que quiere decirnos aquí el evangelista? ¿Acaso nosotros tomamos de la plenitud de la deidad? Tiene que hacer referencia a otra significado en la plenitud. Y en el contexto, obviamente en lo que leímos, vemos que está describiendo a Jesucristo como aquel que está lleno de gracia y de verdad. Versículo 14, el Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 16 que acabamos de leer, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Entonces, ¿cuál es esta plenitud? ¿Cuál es esta abundancia que hay en Cristo? ¿Qué es esto que en Cristo es completo? Es la gracia y la verdad que se manifiesta en Dios cuando es revelado, y en esa revelación salvífica. ¿Recuerdan cuando leímos en el sermón pasado que se manifestó a Moisés y le reveló su gloria y lo escondió a él en la peña y le dijo: verás tan solo mis espaldas? Y decía la voz del mismo Jehová, 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 ¿verdad?, tendré misericordia del que tenga misericordia. Él es Dios misericordioso, lleno de gracia y de verdad. Entonces, esta plenitud de gracia y de verdad refiere a todos esos favores divinos concerniente a la revelación de Dios y nuestra salvación cuando Dios se da a conocer a sí mismo. Por lo tanto, también hablamos de la bendición en nuestra santificación. La gracia y la verdad que se halla en Cristo como una fuente completa y perfecta es aquella que suple toda la necesidad que puede haber en el corazón del ser humano. Pensemos tan solamente por un momento en esto. Lo que el ser humano necesita es la gracia de Dios. Todas las otras cosas
que pudiéramos pensar como necesidades no son comparables con la necesidad imperiosa de la gracia y la misericordia de Dios en nuestra salvación. Podríamos afirmar de que el ser humano en su estado natural no sabe lo que necesita. ¿Qué anda buscando la gente en este mundo? Yo no veo que la gente ande buscando la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. ¿No es esa la característica del ser humano natural? ¿Qué busca cualquier persona en este mundo? Hoy lo meditábamos cuando hablábamos de la vida pasada. Buscan placeres, en su mayoría placeres pecaminosos que van en contra de la ley moral de Dios. Y si quizás le sacáramos de la lista esos placeres que son claramente pecaminosos, podríamos poner que buscan cosas que son buenas, pero que no le dan la gloria a Dios. Por lo tanto, también son pecaminosas en sí mismas. ¿Qué es lo que busca la gente en este mundo? Busca tener bienestar, busca quizás tener felicidad, busca tener paz. ¿Qué busca usted, mi amigo, mi amiga? El ser humano es un buscador. Desde el momento, ¿verdad?, en que va tejiéndose ya las características de la personalidad y definiéndose lo que va a hacer en su vida, la persona tiene en claro qué buscar. De acuerdo a sus anhelos, de acuerdo a sus deseos, de acuerdo a los pecados de su corazón, hay algo para buscar. Y se busca eso con el afán o con el interés o con el propósito de que eso supla lo que considera que es su necesidad primaria. Las personas buscan afecto en otras personas porque entienden que tienen esa necesidad de afecto. Pues muchos van a buscar, por ejemplo, una pareja, ¿verdad? Tener un esposo, una esposa. Bueno, en el mundo no importa si es esposo o una esposa, ¿verdad? Simplemente una pareja. Luego se dan cuenta de que eso no llena completamente el vacío. Entonces después dicen, no, lo que falta es que tengamos hijos. Entonces después vienen el primer hijo, después viene el segundo hijo, seguro que nos está faltando otro más, y así vienen 3, 4, 5. Y luego se dan cuenta de que los hijos, por más preciosos que son y tanto gozo pueden causar en una persona, sin embargo, no puede calzar completamente en suplir toda la necesidad que hay en el corazón humano. Y así siguen buscando cosas por medio de afectos, quizás amistades. Algunos buscan en pasatiempos, algunos buscan en cosas materiales. Algunos buscan en lograr metas en sus vidas, como decir, yo tengo que lograr el ser tal cosa, su profesión, su carrera. Pero ninguna de estas cosas va a suplir la necesidad más profunda que hay en el corazón humano, la cual solamente le va a suplir la gracia de Dios. Por eso cuando alguien comprende la gracia de Dios, eso implica recibir a Cristo, lo que leíamos en el versículo 12, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa persona se da cuenta de que lo que Dios le ha dado no es algo que merecía, no es resultado de algo que podía lograr por sí mismo. Por eso era necesario que se lo diera a otro. No podía lograr la salvación, no podía lograr la paz con Dios, no podía lograr el perdón de sus propios pecados. Por eso necesitaba que sea algo dado, concedido, y esa es la idea de gracia, algo que es concedido, que es dado. Y eso que es dado es exactamente lo contrario a lo que se merece, porque ¿qué merece el ser humano en su estado natural? Merece juicio, merece castigo, merece condenación. Pero dice que el amor de Dios se ha manifestado en nosotros por medio de Jesucristo. Su gracia se ha manifestado y fuimos reconciliados con Dios.
Entonces, cuán maravilloso es pensar que Jesucristo es esa fuente abundante y completa de gracia, y es la gracia precisamente lo que necesitamos. Y de esa gracia nosotros tomamos, de esa plenitud tomamos gracia sobre gracia. El creyente recibió la gracia en la salvación, pero no es algo que se quedó allí en la salvación, sino que seguimos tomando más de la gracia de Dios en nuestro diario vivir. ¿Cómo es que tomamos de esa plenitud? ¿Cómo es que tomamos de esa gracia de Dios? Si entre nosotros hay alguien que aún no ha comprendido la salvación o no la ha experimentado, dirá, ¿cómo puedo yo tomar de esa gracia de Dios? Por medio de la fe. Eso es lo que nos dice la palabra. Con corazones contritos y arrepentidos vamos a Cristo, confiando de que Él no nos va a rechazar. Por eso Jesús dice, el que a mí viene no le echo fuera. Vamos a Cristo con fe. Y vemos que Jesús está dispuesto a darnos de su perdón, a reconciliarnos con Dios, a limpiar nuestro pecado. Antes podíamos verlo como aquel que iba a marcar nuestro pecado, juzgarnos y condenarnos, pero cuando comprendemos la gracia de Dios y comprendemos que Él estaba extendiendo su mano de amor para rescatarnos, y brilla en nuestros ojos espirituales la gloria de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, entonces nos acercamos a Cristo y recibimos su gracia salvadora. Y eso también sigue en la vida del creyente. Nos volvemos a acercar a Cristo y recibimos su gracia santificadora. Y también lo tenemos que hacer por medio de la fe. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Hebreos 10, 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tenemos un sumo sacerdote, dice los versículos anteriores, que trazó un camino nuevo y vivo por medio de su carne clavada allí en la cruz. Tenemos un nuevo sacerdote que nos llama a acercarnos a Él con los corazones limpios en su sangre derramada y por su palabra que obra en nosotros. Y es así que llegamos ante su presencia. Dice otro texto que llegamos ante el trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es lo que está haciendo el creyente allí? Yendo a la plenitud de aquel de quien tomamos todos gracia sobre gracia. Y podemos recibir no solo la gracia salvífica, sino muchas gracias que hay en Cristo que tienen que ver con nuestra salvación, santificación y también con nuestra satisfacción en Él. Porque si hay algo en lo cual puede alguien encontrar deleite, y un deleite santo y perfecto, es en Dios. Dios, en todo el universo no hay cosa que sea comparable a Él. No hay nada mejor que Él, no hay nada más feliz que Él, no hay nada más bello, más grato, más agradable, ni más necesario que Él. Entonces, Él es la fuente de gracia. ¿Has experimentado tomar de esa gracia en tu vida? La gracia que te da perdón, la gracia que limpia tu conciencia de obras muertas, la gracia que te da salvación, la gracia que te da la esperanza de estar un día en su presencia.
¿Ha usted, mi querido hermano en la fe, experimentado crecer en la gracia? Vean que esto es lo que desea el apóstol Pedro cuando hace esta doxología. En 2 de Pedro 3:18 le dice a los hermanos: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer en la gracia. Alguien pudiera decir que esto es contradictorio, porque si la gracia es un regalo, ¿cómo puedo yo hacer para que crezcan los regalos que vienen? Alguien pudiera decir, eso no depende de mí. Bueno, nosotros hablamos, cuando enseñamos en el discipulado, de disciplinas espirituales. Y ustedes saben, cuando hablamos de ese tema de disciplinas espirituales, hablamos también de medios de gracia. Medios de gracia. Medios divinamente diseñados por los cuales va a llegar la gracia de Dios al creyente. ¿Y cuáles son esos medios de gracia? Bueno, hablamos de la necesidad de la palabra de Dios en nuestra vida. Necesitamos asimilar la palabra de Dios. Hablamos de la importancia de orar y de buscar a Dios y hablar con Él. Hablamos de la adoración corporativa y la necesidad que tenemos de estar juntos como creyentes, como una brasa de un carbón encendido, ¿verdad? Si es puesto aparte, solito se apaga. Necesitamos estar todos juntitos para que en el fuego de la comunión nos animemos y nos estimulemos a andar en el camino del Señor. Y hay, obviamente, entonces, gracia del Señor fluyendo de esta fuente de gracia y de Cristo mismo en medio de su pueblo, que llega a nuestras vidas. Pero el creyente puede tropezar cerrando esos canales y esos medios, impidiendo que esa gracia llegue. Por eso, cuando nosotros entendemos que son medios de gracia de los cuales debemos aprovecharnos, no estamos diciendo que somos nosotros los que logramos esas cosas, sino más bien es que no estamos poniendo obstáculo a esa bendición de Dios que Dios quiere concedernos. ¿Cómo es entonces que alguien pudiese poner un obstáculo a la bendición de la gracia de Dios? Bueno, tan solo consideremos el ejemplo que plantea aquí Juan. Jesús venía a este mundo. Y Juan el Bautista anunciaba el mensaje de que el Señor venía. Él era el que iba despejando el camino. Esa es la voz de aquel que clamaba en el desierto, el que venía a preparar la calzada, el camino para el Señor. En la antigüedad, cuando venía un rey, mandaban a alguien que preparaba el camino, que corriera los obstáculos, que sacara las piedras. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Preparando el medio, abriendo, despejando el camino para que viniera y llegara sin inconvenientes. En otras palabras, nosotros somos aquellos que tenemos que despejar el camino que está obstaculizando que pueda la gracia del Señor llegar a nuestra vida, y ese es nuestro pecado, nuestra rebeldía, nuestra falta de arrepentimiento. Cuando predicaba Juan el Bautista y lo llamaba al arrepentimiento a las personas, y las personas venían en su tristeza y en su dolor, aun cuando muchos de ellos habían hecho muchas cosas malas. No por eso eran rechazados, sí venían arrepentidos. Pero ¿qué pasaba cuando venía alguien que no estaba arrepentido? Cuando venían los fariseos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ustedes piensan recibir así la gracia de Dios? En la soberbia de su corazón, en la arrogancia, sin ver ningún cambio de actitud frente a Dios y a su palabra. Palabras duras.
La gracia de Dios es que Él nos da lo que no podemos por nuestros medios obtener. Pero estás aprovechando los medios de gracia que Dios proveyó para que recibas su gracia. Estás aprovechando la bendición de tener su palabra y de ir a su palabra con un corazón anuente a ser examinado por Dios, a que sea marcado aquello que está mal en tu vida y a que tu vida sea amoldada a lo que dice tu palabra. ¿Estás dispuesto a ir al Señor en oración y a clamar para que su gracia se manifieste en esos cambios que debe haber en ti? Muchas veces el creyente llega a un pozo, pareciera ser en la vida, ¿verdad? Donde tropieza con lo que no puedo y no puedo esto y no puedo vencer esto y no puedo. Y muchas veces es el Señor el que nos lleva al no puedo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que reconozcamos que es su gracia, su poder, como leíamos en un salmo. No fue su mano, ni su arco, ni su espada, fue tu brazo, Señor, que los colocó en esa tierra. Bueno me es haber sido quebrantado para que aprendiese tus estatutos. El obstáculo que podemos poner en el camino es nuestro pecado, nuestra falta de arrepentimiento. Pero si hay arrepentimiento y si hay un corazón dispuesto a recibir la gracia de Dios, entonces no pensemos que eso significa que no hay que esforzarse. Vean lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y en el contexto aquí el apóstol Pablo está hablando de que él, como los otros apóstoles, se había esforzado en el servicio al Señor, pero él dice, soy el más pequeño de los apóstoles, no soy ni siquiera digno de ser llamado apóstol. Yo había sido un perseguidor de la iglesia. Y incluye en su explicación este concepto de gracia. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero la gracia no fue para mí una excusa para no esforzarme. Al contrario, como Dios me dio de su gracia salvadora, santificadora, la bendición de colocarme en el servicio y los dones y las capacidades que me dio para servir a mis hermanos, me esforcé todo lo que puedo para honrarle, para llevarle gloria. Y luego dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Ven ustedes, hermanos, la diferencia entre el esfuerzo en la gracia con el esfuerzo en las propias fuerzas? Es muy importante que lo entendamos. Para aquellos que no tienen a Cristo, muchas veces el esfuerzo es por tener la salvación, y ese es un esfuerzo en sus propias obras. Y es un esfuerzo vano que no les lleva a la salvación, al contrario, les lleva a la condenación porque están creyendo que pueden ganar la salvación en sus méritos. Pero el esfuerzo en la gracia no es aquel que reconoce el mérito propio, sino la bondad de Dios. Por lo tanto, el esfuerzo en la gracia no busca la gloria propia, sino la gloria de Dios. El esfuerzo en la gracia no es conforme a las propias ideas, sino conforme a la palabra de Dios. No debemos hacer un contraste entre esfuerzo y gracia, como si gracia significa que no hay que hacer nada y esfuerzo significa que hay que hacer todo. Pablo no hace este contraste. Pablo dice, me esforcé
en la gracia y le da la gloria a Dios. Hermano, ¿usted se está esforzando en la gracia? ¿Cómo me esfuerzo en la gracia? ¿Se está esforzando para que esos medios por los cuales la gracia de Dios fluye a su vida no tengan obstáculos? ¿No sea usted el que cierra la puerta? ¿Es usted el que le cierra la puerta a la lectura bíblica, a la oración, a la comunión con los hermanos, a la asistencia a la iglesia, al deleitarse en el Señor en su día? ¿O es usted el que abre todos esos canales porque usted quiere ser ese mar que recoge el agua que viene de todos esos ríos para ser lleno de la gracia de Dios? Si es usted ese receptor de la gracia de Dios, entonces no va a separar de su mente la idea de esfuerzo. Pero aun cuando su esfuerzo sea hasta el sudor o hasta las lágrimas, no va a buscar la gloria suya propia, sino la gloria de Dios. Vamos a poner esto en el ejemplo de la santificación. Cuando una persona viene a Cristo, a la salvación, puede ser que esté luchando con algún que otro pecado, ¿verdad? Y Dios en su plan santificador y su humillación lo quiere llevar, ¿verdad?, a que reconozca la necesidad que tiene de la gracia de Dios. Entonces puede ser que esa persona tropiece muchas veces hasta que aprenda y se dé cuenta de que es la gracia de Dios en su vida, pero que esa gracia de Dios también requiere esfuerzo. Algunas veces las personas piensan, bueno, Señor, si vos no lo haces, yo no puedo hacer nada, y caen en un pietismo religioso. ¿Qué es el pietismo religioso? Que usted quiere que Dios lo haga santo, pero usted no va a hacer nada porque confía en la gracia. Y eso es incorrecto, ¿verdad? Es como un misticismo, decir, bueno, si alguien va a vencer el pecado en mí es Dios, yo no puedo. Entonces lo hace a Dios responsable de su pecado. No, el responsable de su pecado es usted y soy cada uno responsable de su pecado. El pietismo religioso no lleva a nadie a la santificación. Lo va a llevar a seguir tropezando y cayendo en pecado. Pero entonces puede irse al otro extremo y decir, todo depende de mí. Y se empieza a esforzar y pone barreras y métodos humanos por un lado y por el otro, y va a encontrar que sigue tropezando. ¿Qué le está faltando ahí en ese entendimiento de la vida cristiana? Comprender que la santificación es sinérgica, es la gracia de Dios en su vida, pero es su esfuerzo en esa gracia. Entonces, cuando usted se esfuerce, usted no va a encontrar un motivo de gloria y decir, sí, lo que pasa es que yo me levanté y oré y leo la Biblia y memorizo y yo hago todas esas cosas, por eso yo venzo el pecado. No va a ser de un corazón orgulloso, va a ser de una persona que diga, es la gracia de Dios. Y es verdad, sí, me esforcé, pero no es mérito mío, es la gracia de Dios en mí. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. El siguiente texto dice, versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y hay un error muy común al interpretar este texto. Muchos van a decir que la ley es opuesto a la gracia. Y hay muchos versículos, sobre todo en las epístolas paulinas, donde se habla de la ley y la gracia como un contraste. Ahora debemos comprender que el apóstol Pablo está hablando allí acerca de la justificación. Nadie puede ser justificado por medio del cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley. Entonces, ¿cómo somos justificados? Por la gracia, por medio de la fe y la gracia de Dios. Pero aquí Juan no está haciendo este contraste.
Juan lo que está diciendo es cuáles son los medios por los cuales llegaron estas cosas. Y dice que Moisés fue el medio por el cual Dios dio la ley. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hermano y amigo, la ley no es mala, la ley que Dios dio. Algunos piensan que la ley es mala. Ya no estamos bajo la ley es mala. No, la ley no es mala. La ley es buena, dice la Biblia, si se usa legítimamente. Quiere decir que hay un uso legítimo de la ley de Dios. ¿Y cuál es el uso legítimo de la ley de Dios? Bueno, la ley sirve para restringir el pecado. La ley, aún en medio de los impíos, como decíamos hoy, hay una conciencia de lo que es moralmente incorrecto que va a frenar el pecado. Este mundo sería mucho más malo si no hubiese ninguna ley. Por eso la legalización de algo que es malo no hace que eso suceda menos. Al contrario, es más. Pues ya no está la ley, entonces más aún maldad va a haber. Por un lado restringe el pecado, por otro lado revela el pecado, porque la ley nos hace ver aquello en lo que estamos tropezando y nos dice quebrantamos la ley, por lo tanto va a haber una condenación. Si hay ley, hay juez. Si hay juez, hay castigo. Y la Biblia dice que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, un maestro, un tutor, no para darnos la salvación, sino para guiarnos a Cristo. Porque Él nos puede dar la salvación. Pero también para el creyente. Para el creyente es importante la ley de Dios porque nos enseña la voluntad de Dios. Entonces, si tenemos a Cristo y su gracia, nosotros tomamos la ley de Dios, la ley que el mismo Señor Jesucristo cumplió, y por el poder del Espíritu Santo, la ley que Jesucristo cumplió y vivió es para nosotros la que nos guía a hacer la voluntad de Dios y a crecer en santidad. Moisés fue sin duda muy importante para los judíos, y aquí Juan está poniendo a Moisés como una referencia importante a la luz de la ley. Pero lo que está diciendo aquí Juan es, vean, Moisés era muy importante, ¿verdad? Y la ley era muy importante. Pero entonces consideren a Cristo. Si por medio de Moisés llega la ley que nos muestra el pecado, pero que no nos salva, pero por medio de Cristo viene la gracia de Dios, la bondad de Dios, la verdad de Dios. Y en Él podemos tener salvación, en Él podemos tener perdón de pecados, en Él podemos tener la fuerza para cumplir con aquello que la ley nos manda. ¿Cuánto más maravillados y agradecidos debemos estar por Jesucristo nuestro Salvador? Vamos a finalizar leyendo Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Versículos 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa que él hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa,
la cual somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Cristo Jesús por encima de todo, el instrumento que Dios utilizó para nuestra salvación, el autor de la fe, el consumador de nuestra salvación, más grande que Moisés, y la gracia de Dios en nuestra vida, mucho más maravillosa que todo lo que pudiéramos pensar que necesitamos, porque suple realmente la necesidad del hombre. Oh querido amigo, que estás entre nosotros, ¿has experimentado la gracia de Dios? ¿Puedes decir que has tomado de Cristo la gracia para tu salvación? ¿Y tú, creyente, puedes ver a Cristo como esa fuente a la cual acudir? ¿Necesitas consuelo? En Cristo está la gracia. ¿Necesitas fuerza para vencer el pecado? En Cristo está su gracia. ¿Necesitas sabiduría para andar en este mundo? En Cristo está su gracia. Vayamos a Cristo, confiemos en Él, recibamos de su gracia y tomemos, como dice Juan, de su plenitud, gracia sobre gracia. Oh sí, la ley nos lleva quizás a ese momento en nuestra vida de frustración, porque vemos que estamos andando mal, que estamos tropezando, que no estamos honrando a Dios, pero no se quede allí en la ley. Ve a Cristo quien puede darle lo que la ley no puede darle, y crea por medio de la fe en la salvación que Él ofrece y en la santificación que Él realiza en su pueblo. Oremos.